estamos en orfandad, somos sus hijos, somos su pueblo, somos sus amados, somos sus mimados. Eso ha sido un poquito la resonancia en estos días. Tomen asiento los que están de pie. Y digo lo que acabo de decir porque Isaías 66 estuvo en el tapete este domingo pasado y ayer también, que además fue un día donde hemos continuado con esto tan lindo que es la temática de la prosperidad. ¿Y por qué Dios está insistiendo tanto? Porque el diablo se está moviendo mucho también. Porque el diablo está queriendo sacar de tu vida aquello que es para vos también, que Dios lo pensó para vos también, y que lo mirás muchas veces como de afuera, como de lejos. Sin embargo, el amor de Dios, insistente y persistente amor de Dios, vuelve sobre el tema de la prosperidad. Porque, amado, te dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado. Y prosperado en todas las cosas, ¿no? A veces cuando se habla de prosperidad se piensa solamente en el billete, en la caja de ahorro, en la tarjeta, en el débito y todas esas cosas que en realidad sí, eso es parte también de la prosperidad, pero ayer Dios justamente nos estuvo hablando de la otra, de la verdadera prosperidad que no le quitamos a esta, pero anunciamos que está antes la prosperidad que da Dios en el alma. Eso es importante, que te hace latir con fuerza en tu alma, en tu corazón, en gozo, en paz, en presencia de Dios y en alegría. Y bueno, de eso Dios nos estuvo hablando ayer. Ahora, ¿cuántos vinieron ayer? Levantemos las manos los que estuvimos acá. Así que, si no viniste y te perdiste, algo lindo, pero igual lo estamos compartiendo televisivamente. Mira cómo te hablo, ¿no? Ahí a través de la plataforma de YouTube. Pero la verdad es que estás, ¿sí?, en la mirada de Dios. Vos que quizás sos de mirada gacha, ¿no? Cuando esto fijas su mirada en tu vida, como que muchas veces como que bajamos la mirada, no, esto no es para mí, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Y capaz que un poco, y sí, y indudablemente, y mucho, de esa magnitud, diríamos, de negatividad, podría haber habido en el personaje hoy a tener en cuenta en cuanto a la prosperidad, y me estoy refiriendo a Elías. Así que si querés podés ir ya abriendo tu Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Sí, otra vez vamos por ahí, pero vamos a tomar antecedentes, ¿no? Porque se veía hace unos días atrás, cuando ya se estaba en el tema de la prosperidad, se veía a Elías, ¿sí?, próspero y siendo de bendición para una viuda. Es que Dios te quiere bendecir. Y no solo a vos, te quiere bendecir a otros a través tuyo, pero primero a vos. Dios quiere hacer algo en tu vida en este sentido, porque como dijo el apóstol, ¿no?, que cuando iba entrando allá a la puerta al templo de la Hermosa, le dijo al paralítico, lo que tengo te doy. Es importante que vos abraces entonces las promesas de prosperidad, porque además de vos, quizás en tu necesidad del momento, de esto ahora, hay mucha gente que está en viudez, hay mucha gente que está de luto, hay mucha gente que simplemente se prepara para morir, simplemente se entrega a la muerte. Y no solo por muchos otros macros problemas que sí hay, sino mirá que por los problemas económicos mucha gente cae en desaliento, cae en desánimo. Y uno de ellos fue justamente este personaje a quien Dios termina escogiendo igualmente, a un Elías que uno podría decir en la mirada de uno, ¿no? Claro, Elías, ¿no? Y a veces sí lo miramos así, en alta estatura a otros que sí son bendecidos, ¿no? Un poco lo vamos a ver esto seguramente el domingo, cuando Dios nos lleve la palabra de la multiplicación de los panes y los peces, de que la multitud toda, en su gran mayoría, entonces los que seguían a Jesús, estaban en pobreza, podemos decir, estaban en necesidad, no tenían que comer. Sin embargo, había como un grupo selecto, los más cercanos a Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo quiero ser los más cercanos a Jesús también? Que los apóstoles, parece que no tenían necesidad, porque fueron con el chisme, ¿no?, a la oreja de Jesús y le dijeron, despídelos porque no tienen que comer. Ellos parece que sí tenían. Hay mucha gente que mira desde su baja estatura y piensa así, es para los Elías, es para los grandes, es para aquellos, pero no para mí. Y en ese sótano en el cual habitas, de ahí Dios te quiere sacar. En esta palabra explicativa, expositiva, que Dios te quiere demostrar
a quien él escogió prosperar cuando se habla de Elías. Elías, que nosotros lo vemos muchas veces con el lente de aumento, ¿no? Decimos, wow, qué grandote, qué poderoso, qué ungido. Sí, tenía muchas de esas cosas buenas, pero también indudablemente, también ante la mirada de Dios, tenía de las otras. Lo que pasa es que eso es lo que resalta la escritura de Elías, ¿no? Mayormente era el profeta de fuego. No estaba resaltando su negatividad, su flojedad, sus salidas, sus escapes, sus temores, sus miedos y muchas cosas más que vamos a ir analizando, sino que la mirada de Dios no está tanto en los defectos, sino en las virtudes. Decite a vos mismo, el Señor me ama así como soy. Vos te das cuenta que hay gente que está acostumbrado al diseño de autoconcepción de que vos no servís y que lo que se realza y lo que resalta en tu vida son los problemas, son los defectos, que todos los tenemos. Elías los tenía también. Sin embargo, el Señor lo bendijo. Sin embargo, el Señor te va a bendecir y te quiere bendecir. Aunque te toque ser un Elías uruguayo como nos podemos catalogar a nosotros, ¿no? Y yo no sé si Elías no sería medio bastante uruguayo, porque Elías en un momento fue un depresivo. Fue alguien que se angustió. Fue alguien que cayó en el pozo de la depresión. Y a veces nos miramos en casos, ¿no?, que vienen muchas veces a nosotros, a conocimiento, y decimos, así yo era antes. Así era mi vida antes. Yo me acuerdo de mí mismo. Mirá que no tengo mala memoria, aunque pasen tantos años, ¿no? Uno se acuerda de qué hoyo, no solo de qué hueco de la cantera, de qué hoyo Dios me sacó. Siendo joven, siendo adolescente, muchas cosas cruzaban mi mente. Y hoy hay mucha gente que quizás se está viendo en ese estado deprimido, depresivo, donde capaz vos decís, esto está de alguna forma depreciando el valor que yo puedo tener, que pueda tener mi vida ante la mirada de Dios. Porque sí, está bien, tenés razón. Al Señor no le gusta que estés triste. Al Señor no le gusta que te estés pasando llorando. Y sé que esto a veces viene sin llamarlo y te ahoga en lágrimas. Pero el Señor va a enjugar no solo tus lágrimas, sino tus llantos también. Y si, sin embargo, esto es así, y así fue. En el caso de Elías, que se embotó a sí mismo, se metió puertas adentro, podríamos decir, en una oscura cueva, y ahí el Señor le mandaba la ayuda, ¿no? Una y otra vez el predicador, el pastor, el hermano líder, él venía a la iglesia, sí, como para alentarte, como para alentarlo a él, y él comía tortas cocidas en el cielo, así como lo escuchás. Cuando él estaba ahí en esa cueva, igualmente él recibía lo de Dios, lo que Dios había horneado con su fuego de amor, y él se volvía a echar a dormir, simplemente depresivo, simplemente las cortinas corridas, las ventanas cerradas, sin querer oír, sin querer ser oído, simplemente, olvidándose de sí mismos y que la vida es para vivirla. La vida en Cristo, mira, iba a dejarlo y no lo dejé, como fondo de pantalla. Hoy que no estamos con las letras de los versículos que vamos a ir usando también, iba a dejar la placa vida abundante. El Señor vino e hizo lo que hizo a un altísimo precio de la propia vida de su Hijo amado. Dios entrega a Jesucristo hasta la muerte, y muerte cruel y dura de cruz, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Quiere decir, no es una posibilidad que te prives de esto. No es una cuestión de elección, si se quiere, porque el Señor te dice una vez más, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así que ese Elías, ahí en esa situación de depresión, pero además ese Elías era una persona que en ese momento justamente se encontraba huyendo, se encontraba tocado por el miedo paralizador. Y vos decís, ¿de qué podría temer Elías si Dios estaba con él? Estaba temiendo de la maldad, la malicia, la violencia de una tal llamada Jezabel. Alguien que ejercía cierta manera autoritaria de ser, al punto que Jezabel aún tenía a Acab, a su esposo, bajo sumisión. Esa autoridad, diríamos, esa violencia,
que muchas veces está en nuestro entorno y que carcome poquito a poco. Muchas veces quizás eso va y fue de alguna forma erosionando también, porque no el mismo Elías. Porque ¿por qué estaba él en la cueva de la depresión? Porque estaba huyendo de Jezabel. Otra cuestión negativa, ¿no? Siempre pum pum para arriba con Elías, pero mirá, ya vamos nominándolo no catalogado, ¿no? Ya con estas dos cosas, Elías, vos no podés ser un prosperado por Dios, porque la prosperidad es un favor de Dios. Dios es el único rico en verdad y enriquece a quien quiere, empobrece a quien quiere. ¿Vos viste cómo está el mundo hoy? El mundo, que es un mundo productor de alimentos. Hoy como nunca hay hambre sobre la faz de la tierra. Esa es una cuestión electiva, de la propia elección del ser humano que no eligió a Dios. Entonces las cuestiones a veces van y vienen y son de esa magnitud, de acuerdo esté o no Dios presente. Pero voy a cortar camino y voy a volver a donde estaba, ¿no? Voy a cortar camino para decirte, mira, más allá, te digo ahora, de toda la situación mundial de hambruna, más allá de que las cosas estén para mal en aumento, más allá de que Elías habitaba en una tierra donde la sequía total, completa, sin lluvia ninguna, no ni un gotero, sin ni siquiera rocío, duraba 3 años y medio. A pesar, sobre él, podríamos decir, habría una nubecita de lluvia de bendición de Dios. A ese Elías que, como te digo, depresivo, temeroso, a Dios no le gusta el temor. El Señor quiere que con el amor perfecto que tenés, que es el mismo en vos, eches fuera el temor. El temor es un mal consejero. El temor te hace rehuir. El temor te repliega y te pone donde no querés estar, donde Dios no quiere verte. Elías fue una persona, además de estos bemoles, escuchá este que viene ahora, es interesante, ¿no? Y creo que sigue calificando como uruguayo, ¿no? Como sociedad actual, por lo menos. Elías fue también un hombre violento, así como lo estás escuchando. Un hombre que de repente, ¿vos viste esa gente violenta que se pone mal con la gente que le toca vivir con ellos? Dice, ojalá le caiga un rayo a dicen algunos, ¿no? ¿Sabes lo que hizo este tamaño de Elías que te estoy diciendo? El que termina siendo escogido para la prosperidad de Dios, para el sustento de Dios en momentos límites de hambruna. ¿Sabes lo que hizo Elías? Hizo caer fuego del cielo sobre la gente. Está mal la tristeza, está mal la depresión, está mal y muy mal la violencia también. De lo cual uno tiene que privarse, no tomar justicia por mano propia. Donde uno no tiene que vengarse, no tiene que mirar con rencor, con resentimiento, tiene que mirar con amor y misericordia, porque pobre no sabe lo que está haciendo. Sin embargo, él hizo bajar fuego del cielo. Y eso, capaz que vos digas, argumentando bien, ¿no? Digo, bueno, pero pastor, esto es el Antiguo Testamento y fue lo que pasó y lo que tenía que pasar aparentemente. Pero si vamos a lo perfecto, si vamos al tiempo nuestro, al tiempo de la gracia, al tiempo del Nuevo Testamento, al tiempo de Jesucristo, hubieron discípulos de Jesús que dijeron, ¿no? Frente a que los samaritanos no querían escuchar el mensaje, se enojaron los apóstoles y le dijeron al Señor, ¿querés que oremos y que baje fuego del cielo y los consuma todo? El Señor dice, pero ustedes no saben a qué espíritu pertenecen. Ustedes no saben que pertenecen al Dios de paz, no al de rencor, de la violencia, no esa parte reactiva que todavía estaba presente en Elías. Porque no soy perfecto. Dicen algunos, estoy desplazado y va a ser sí para otros. Sí lo veo en otros, ¿no? Porque eso es la realidad que pasa dentro de la multitud que hoy seguimos y servimos a Cristo, ¿no? Una multitud, 4 o 5 mil, según el caso que vayas a elegir, de la multiplicación de los panes y de los peces, una multitud mayormente pobre, en necesidad, y apenas ese grupo selecto en la bendición. Aunque en este tiempo fuese así, pero Dios es un Dios que está de alguna forma tratando con tu pequeñez, con tu concebida pequeñez en cuanto a tu autoestima, vos de vos mismo. Porque la calificación que te das es negativo, no es para mí.
Y eso te condena a ser la persona que vas a seguir siendo, a no ser que decidas cambiar. A no ser que le creas a Dios y creas en el Dios de amor y misericordia que sin merecerlo eligió a Elías. A Elías, que además, queda algo más todavía, era un orgulloso el hombre. En un momento, qué atrevido, ¿no? Se presenta delante de Dios y dice: he quedado yo solo, ¿no? Está hablando de que en ese momento todos, o por lo menos la gran mayoría, iban detrás de los Baales, del dios Baal y la diosa Acera. Dice que en un momento él dijo: solo yo he quedado, ¿sí?, de todos, como diciendo: yo soy el mejor, yo me comparo y no soy como los demás. Orgullo. ¿Sabes lo que hace el Señor con el altivo? Lo mira de lejos. Él no se da con la altivez, pero la altivez se da con nuestra vieja naturaleza, con la que todavía luchan nosotros, contra la cual todavía nosotros debemos luchar también. Muchas veces, detrás de una apariencia de humildad, a veces hay orgullo en el pensamiento, en el sentimiento: este o aquel o aquella. Y esas maneras, justamente, luego, de alguna forma, el Espíritu Santo, sin lugar a duda, va y trata contigo, ¿no? Y te enseña el camino de la humildad, como Jesús mismo dijo: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde, no como Elías. Solo yo he quedado, le dice. Y el Señor le dice: no, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado delante de los dioses falsos. Como diciéndole, dándole un sopapo al altivo. Y uno dice: bueno, listo, estoy afuera de la cuenta. Elías no podría estar ahí. Sin embargo, como digo, primer libro de Reyes, en el capítulo 17, te lo voy a leer, versículo 1. Sucede que esto: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, mira lo que le dice Dios: apártate. En el tiempo malo, ¿qué le dijo? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que hagamos un repaso de escena. Está la sequía que ya te expliqué, de 3 años y medio, donde no hubo lluvia, donde no hubo ni siquiera rocío. Y la mirada de Dios se pega en Elías. Un Elías que, si mirás un poquito la genealogía de él, versículo 1, Elías Tisbita. ¿Sabés que uno, por más que revuelvas archivos, no sé, teológicos, no se sabe de ese origen? Un origen desconocido, incierto. No alguien así, de la alta sociedad por lo menos. No alguien que viniese de linaje. Y eso también muchas veces nos carcoma a nosotros, ¿no? Porque sí, aquel por esto, por aquello y lo otro, somos muy buenos para argumentar a favor de los demás y socavar nuestras propias vidas, pero aunque seas un alguien sin origen importante. Yo estaba, por ejemplo, ayer acá y de repente Dios me llevó a lo que me sorprendió, pero bueno, uno tiene que soltar toda la palabra que Dios mande. Y estamos hablando de prosperidad, la prosperidad que es de Dios y la que no es de Dios. Muchas veces el tener mucho, pero no tener a Dios, eso ahueca a cualquiera, y no es seguro de vida tener tantas riquezas. Y llevé un poquito todo a mi propio ejemplo de vida en la cuna en la cual yo nací, donde mis padres y sobre todo mi padre era muy próspero, realmente una vida de alta gama, y bueno, todo eso nos puede autoengañar y decir, a mí sí, porque entonces yo tengo, no sé, ciertos orígenes, ciertas referencias, pero en cuanto a mí, dicen algunos, pastor, en realidad yo vengo de una familia siempre pobre, una familia miserable, que vivió, quién sabe qué, ¿no? En ranchos de terrón. Yo me acuerdo cuando vivía en el campo, existían todavía los ranchos de terrón, ¿no? De esa época de los gauchos. Pero no importa tus orígenes, Elías, aunque sea Elías Tisbita,
el Señor sabe de dónde te sacó. El Señor tiene planes para vos. Un Elías que estaba en la presencia de Dios. Un Elías que cuando llega el momento, el Señor, ¿qué hace? Mira versículo 3. En este momento, ¿no? Como decimos, de hambruna, de quizás muchos índices negativos, ¿no? En cuanto a empleo, desempleo, en cuanto, endeudamiento y muchas cosas. En ese momento, entonces difícil, el Señor lo apartó. Mira el versículo 3, dice que lo apartó y lo escondió. En ese momento terrible, Dios iba a tener un trato especial con Elías. Lo habría de apartar. No, pero yo estoy viviendo en la misma dirección, pastor. Mirá que no me mudé. No, pero vos en Cristo has sido apartado de las potestades, de las garras de Satanás. Has sido apartado de la jurisdicción divina de Dios. No estás donde estabas. Aunque te veas y te creas que estás donde estás, mirate donde de verdad estás. Estás en mí, te dice el Señor. El Señor lo apartó a Elías, pero le dijo, en la forma literaria y textual, le dijo, apártate. Dios lo estaba apartando por mandato, pero le dice a él, hacé tu parte, apártate. Vos querés alcanzar la prosperidad, Elías, a pesar de esto, aquello y lo otro, que vos decís, no, negativo, no entro. Igualmente, el Señor sí te hace entrar dentro de su plan porque es por puro amor y misericordia. El Señor te dice, yo te he apartado, pero también te dice, apártate. Es un tiempo de apartarnos de nosotros mismos, apartarnos de nuestros viejos pecados, apartarnos del mundo, apartarnos de nuestros desánimos, apartarnos de nuestras violencias, apartarnos de nuestros temores y nuestras huidas, y de todo eso hay que apartarse. Y estar siempre luchando en ese apartarse de para acercarse a quién tenemos que acercarnos. Y a Él nos acercamos cuando obedecemos. Porque si Él hubiera tomado otro rumbo, pregúntale a Jonás cómo terminó. Dios le dijo para acá, Jonás fue para allá. ¿Y dónde terminó? En el vientre de un pez. Pero este hizo lo adecuado. Dios le dijo apártate y se apartó. Dios le dijo escóndete y se escondió. Hizo lo que tenía que hacer. Inclusive, en ese aspecto, mirá, yo te leo en Isaías 26. En el versículo 20, textualmente, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas. Y básicamente esto, el Señor dice, escóndete un poquito por un momento, entre tanto pasa la indignación. Escóndete un poquito por un momento, en tanto pasa la indignación. El Señor es un Dios de escondites, mira. Estamos escondidos en Cristo. ¿Cuántos se hagan eso? Y uno tiene que esconderse en el sentido no figurado nada más, sino en el sentido práctico. Vos acá en este momento estás escondido. Acá no puede entrar el diablo. Ni siquiera puedes mirar para adentro. Esta es una ciudad fortificada de Dios. Cada vez que entras a este lugar, este es un pedacito del cielo. Esto es reino de los cielos. Cuando vos te mantenés dentro de la santidad, estás escondido en Dios. Y eso te asegura que Dios te pueda tener en cuenta en la bendición. Ya te dije, si Elías hubiera tomado otro rumbo, hubiera sufrido la sequía. Y además, justamente, frente a esta realidad envolvente para todos, pero diferenciada en la realidad de Elías, porque a Dios le plació bendecirlo. A Dios le place bendecirte. Él ha decidido bendecirte y el placer de Dios es tener misericordia. Elías no se lo merecía, vos y yo no nos lo merecemos, pero por amor Él nos salvó en la cruz. Por amor Él te quiere prosperar. Y entonces, en resumen, mirá lo que termina pasando. Versículo 4, que lo leíamos, era el último. Así tomamos centralmente, ¿no? Lo que centralmente aparece en el versículo, el Señor Dios Todopoderoso dice, yo he mandado que bebas y que comas. Es decir, la gente no tiene que comer. Pero el dueño de los cielos y de la tierra, el dueño de la prosperidad, el dueño de la plenitud de los cielos y de la tierra, había soltado un dictamen, no sé cómo explicarte esto, ¿no? A la atmósfera espiritual, al mundo social y natural, de que
A Elías no le podía tocar la hambruna. A Elías sí había que suplirlo milagrosamente. Y él habría de tener que beber y que comer. Lo sobresaliente del caso es que esto habría de ser por medio de un milagro. ¡Qué milagrón! ¿Qué? No solamente que él bebiera cuando no había agua, que Dios le diera de dónde beber, de dónde sustentarse en ese elemento básico de subsistencia, sino que además él habría, escucha bien, habría de comer. ¿Dónde está eso? Versículo 6. Habría de comer. ¿Quién pudiera tener esta dieta, no? Tan proteica, por ejemplo. Mira, habría de comer pan y carne, versículo 6, por la mañana. Mira qué desayunote. Pan y carne de desayuno. Y también pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Uno dice, ¿qué? ¿Estar próspero? Porque desayunar así, comer así todos los días. ¿Y qué milagro? Porque él sería suplido milagrosamente. No sé cómo Dios lo va a hacer, dicen, y decimos muchas veces todos nosotros, no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Y él hace como quiere. Él es el dueño de los cielos y la tierra y lo que hay en ellos. Entonces le dio la orden a un cuervo, a los cuervos. Qué fea figura, ¿no? Si lo vamos a simbolizar, el hecho, un cuervo, ¿no? Quizás de las aves no es la mejor, yo diría la peorcita. Vos sabés que Dios le da trabajo al impío, al malo, para que trabaje, para que amontone, para luego dárselo al justo, al que agrada a Dios. O sea, Dios tiene sus mecanismos. Vos decís como Elías, yo no sé cómo voy a comer, cómo voy a beber, cómo voy a pagar mis cuentas. Y el Señor puede usar los recursos que quiera. Pero la orden estaba dada. La orden no podía ser negada y habría de cumplirse porque es la orden de nuestro papá Dios. Dios es el que prima y el que reina. Déjate de darle tanta importancia al diablo. El diablo está vencido. El diablo está bajo la planta de tus pies. Déjate de hablar, de pensar en él, de creer que él tiene algo y es algo. El único Dios verdadero es Dios. El único que tiene poder es tu Dios. El único que tiene, sí, para con nosotros y para toda la humanidad, todo lo que mayormente crean, toda potestad. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que simplemente es un huelgarse, diríamos así, en la fe. Porque cuando esto habría de darse, Elías podría haber dudado. Sí, le encontramos muchos defectos a Elías, pero Elías era un hombre de fe. Cuando Dios le dijo, hace esto y esto, aquello, porque yo voy a hacer esto y esto y lo otro, sin explicarle mucho cómo Dios lo iba a hacer, termina Elías creyéndole. Termina Elías siendo provisto, bendecido. ¿Sabes lo que te estoy anunciando de parte de Dios? Es como que te podría decir, te estoy profetizando sobre, y a través de la palabra profética más segura, que Dios es un Dios de prosperidad y te quiere prosperar a ti. Pero es importante que te apartes, que te escondas. Es importante que no mires tu lista negra. Es importante que te mires a través de la sangre de Cristo. Es importante que sepas que Dios te ha distinguido, que puede estar pasando lo que está pasando a tu alrededor en forma avasallante, pero vos sos alguien diferente, Elías. Vos sos alguien que no estás dentro de un cuento de hadas, en lo que te estoy diciendo es la realidad. Es el Dios que sustenta sobrenaturalmente. Él sin dinero desayunaba y en la dieta diaria todos los días comía carne. Yo no sé cuánto estaría el kilo de carne en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, él sin dinero, sin recursos. ¿Sabes cómo hemos sido nosotros ministerialmente hablando? Por ejemplo, tenemos una radio, Celestial FM. ¿Hace cuánto? Hace casi 30 años. Bueno, pastor, cuéntenos cuánto le costó la radio. Nada. Nosotros, así como lo ves, así, siempre medio bastante pelados, ¿no? Pero resulta que tenemos lo más valioso, que no es la plata y el oro. Es como dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sabes lo que tenemos nosotros? Es fe. Esta es la fe que ha vencido el mundo. Esto es lo que tenía Elías, tenía fe, no tenía para comprar el kilo de carne.
No tenía para conseguir el agua, que estaría carísima en ese momento, sino tuvo fe. Y simplemente por creerle a Dios, Dios mueve sus recursos. Dios te abre puertas. Dios, cuando te querés acordar, estás servido. Vas a mirar tu mesa y vas a decir: esto, Señor, lo has provisto vos. Esto no podría ser de otra manera si no fuera por tu diestra. Eso es lo que yo pienso que él estaba haciendo cada mañana, ¿no? Al desayunar, wow. Yo le decía a alguien ayer, ¿no? Estaba cenando con uno de mis hijos y me dice: papá, bueno, mira, preparamos esta cena porque me imaginé que era lo que te gustaba. Sí, la verdad que sí, muchas gracias, me encantó. Y mira, me dice: estaba pensando capaz que poner pescado, porque a vos te gusta el pescado, ¿no? Sí, me gusta. Y él me dice: ¿hace cuánto que no comes pescado? No sé, ya perdí la cuenta. Claro, porque está caro, ¿no? Y me dice: mira, creo que la última vez que comí pescado cuando estuve en Cabo Polonio. Porque ahí, claro, ahí tenía un pescador al lado, era el dueño de la casa donde yo me estaba hospedando. Y no digo que te regalaba el pescado, pero era muy barato. Pero en la prosperidad de Dios vas a tener, ¿sí?, más allá de tu medida y tu estatura, donde vos decís: yo hasta acá, y no voy a hacer nunca más. Yo tuve un conflicto hace más de 20 años. El conflicto mío fue que Dios me quería bendecir tanto en cuanto a casa donde habríamos de vivir, que yo me paré firme y dije: no podemos ir a esa casa, es demasiado lujosa, es demasiado mansiónica, es demasiado grande. Sin embargo, era algo que Dios nos lo quería dar. De hecho, Dios hizo un mecanismo de prosperidad sorprendente. Nosotros teníamos una casita normalucha, más bien clase media, un poquito para abajo. Pero estábamos bien ahí como familia. Y bueno, esa casa la vendemos y resulta que al valor de la casa que vendimos viene esta casi mansiónica casa. Y yo dije: no, yo no puedo vestirme, diríamos así, en lo que es el testimonio de una casa tan bendecida, tan lujosa. Pero como que Dios me trató y me dijo: pero yo te quiero honrar, yo te quiero bendecir, yo me quiero mostrar a través de mi favor para contigo, porque Dios bendice a los Elías. Y no te hablo solamente del defecto, hablo del Elías de Dios, de los que somos inquebrantablemente de Dios. Elías estaba en medio de la sequía y mirá, versículo 1, dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estaba en una crisis tremenda, pero estaba en Dios, estaba en la presencia de Dios. Así que volvete si te fuiste. Si te alejaste, regresate, porque el Señor te quiere prosperar. Y termino con esto: no solo te quiere prosperar, y sabes por qué además te quiere prosperar, no solo porque te ama muchísimo y Él quiere que vivas, ¿sí?, en el acorde a quien es tu Dios y Padre de los cielos. Él es el dueño de la plata y del oro y de la tierra y su plenitud y todo lo que hay en Él. Entonces Él te quiere tener como tal, como quien sos. Pero no solamente te quiere bendecir por eso, porque te ama mucho, sino para que luego seas de bendición para otros. Capítulo 17, donde estamos: Elías bendecido, prosperado. ¿Ahora qué? A partir del versículo 8, Dios lo manda. Bueno, ¿ves ahí? Hay una viuda que está en necesidad. ¿Sabes lo que terminó pasando con esa viuda? El próspero le arrimó, le enseñó los mecanismos de la prosperidad, y la viuda, que ya se iba a echar a morir, termina viviendo por muchos días, y la harina y el aceite nunca escaseó. Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar, pero por vos nada más. No, hay mucha gente que la está pasando mal, que no encuentra cómo ni mecanismo, no hay manera, pero las maneras de Dios sí funcionan. Las maneras de Dios sí funcionan. Y esta gente, como los apóstoles, como vos y yo tenemos que ser, tener a Dios primero. Si Dios es primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a venir por añadidura. Cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Qué linda palabra, ¿eh? Inclina tu rostro, decirle: gracias, Señor, porque has hablado en mi corazón. Decirle: gracias porque estoy acá, Señor, ya no como una flor marchita, sino como alguien que está siendo reverdecido en fe.
está siendo reverdecido en esperanza. Yo te pido, sí, Señor, que tú los bendigas, que tú los levantes, que levantes sus cabezas. Señor, que se escondan sí en ti, que se aparten sí ellos de sí mismos, de lo malo y de un mundo lleno de malicia y lleno de maldad y violencia. Señor, pero que tú los bendigas, que tú como escogidos los levantes y sean tus Elías de este tiempo, no perfectos y a pesar de sus defectos, Señor, amados y aceptos en el amado que eres tú, Jesús. Señor, soltamos bendición del cielo en medio de circunstancias adversas. Tu pueblo tendrá que comer, tendrá que beber y tendrá aún mucho más. Tendrá para compartir sobreabundantemente con el que no tiene. La harina no escaseó, el aceite tampoco, los panes y los pesos sobraron. Y si somos fieles a ti, en nuestras diezmos, nuestras ofrendas, habrá sobreabundancia. Así eres tú, Señor. Así eres tú en nuestro todo, en el darte a ti primero. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora puedes descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.